Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, y conocer los últimos sucesos en esa provincia, dada la violencia, el vandalismo, la obstaculización de los servicios básicos, que no se quiere entrar en razón y peor en un diálogo. ¿Cuáles son los últimos datos, señor gobernador Osvaldo Coronel? Muy buen día. ¿Qué está pasando en Cotopaxi en este momento? Buen día, Miguel. Un saludo a usted y muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de informarle a todo el país sobre los últimos acontecimientos. La mañana de hoy tenemos una tensa calma. En los cantones no hay presencia de manifestantes. Continúan los bloqueos, especialmente la paralización en la zona del ingreso al Parque Nacional Cotopaxi hacia el norte, en la vía que comunica con Pichincha, y hacia el sur, en la zona de Panzaleo, que tenemos comunicación con Tungurahua. Lamentar como el que más, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, los actos vandálicos y de violencia extrema que empezaron a expresarse el día lunes a partir de las 2:30 de la tarde, con el ataque a vehículos privados, con el ataque a vehículos de transporte en general, con el intento de ingreso y destrucción de instalaciones privadas en cuanto a florícolas, en cuanto a zonas de agroindustria, y reitero, con una violencia extrema, lo que primero deslegitima el carácter pacífico o supuestamente pacífico de la protesta, y luego creo que quitó el velo de cuáles son las verdaderas intenciones de crear caos, anarquismo, violencia, de que a partir de ello también tengamos mayores incidentes. Le voy a pedir disculpas porque estoy un poco afónico, de que tengamos mayores incidentes en cuanto a personas heridas. El día de ayer ha habido policías secuestrados, policías heridos, de tal manera que hemos hecho un llamado al diálogo, no de ahora, la semana anterior, y en previsión de lo que podía pasar públicamente a través de un importante medio de comunicación local, hicimos el llamado al diálogo. Incluso sugerimos que la curia diocesana, con su obispo a la cabeza, podría servir de mediador para entablar el diálogo, porque el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo, y eso quiero recalcarlo esta mañana, y lo seguiremos estando, pero no podemos de otro lado pretender que lo único que se busca es imponer un cierto criterio, que lo que se busca es solamente imponer condiciones que las hay que conversar y hay que discutirlas. Yo quiero comentarle que respecto de algunos puntos que nos fueron entregados en junio pasado, recordarle a la ciudadanía que esto empieza también desde el inicio del gobierno prácticamente. Yo fui posesionado el 3 de junio y 8 días después, exactamente, el 11 de junio, tuvimos la primera marcha masiva del sector, encabezada por ese entonces presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, que ahora es el presidente de la CONAIE, y desde ese momento empezamos a ver el radicalismo y la falta de intención de un diálogo sincero, franco, y que busque soluciones adecuadas a los distintos problemas. Se ha venido trabajando en el tema de transporte comunitario, tema que ha estado olvidado por más de 12 años, y se tiene ya un primer reglamento que tiene que ser socializado comunitariamente en los diferentes sectores. Se viene trabajando en los centros de acopio para la cadena láctea en las distintas comunidades, transferencia tecnológica a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entrega de insumos, pastos y semillas, entrega de créditos al 1% a 30 años plazo. En Cotopaxi se han entregado ya más de 1,100 operaciones, con alrededor de $2,600,000 directamente para pequeños productores. De tal manera que lo que estoy hablando son actos concretos, no son ficticios ni son fantasías. Y eso demuestra la clara voluntad del gobierno de seguir trabajando y atendiendo a estos sectores que los consideramos importantísimos para el desarrollo del país. Pero que, reitero, de otro lado, lo que se ha visto es lo que la ciudadanía lamentablemente tiene que... En el caso de la libre movilidad, desde el inicio, el no querer entablar diálogo. El día lunes, por más de 2 ocasiones, los comandantes de policía acudieron al sitio para conversar con los manifestantes y persuadirles de que se aperture la vía. Pero del otro lado, hemos recibido más bien oídos sordos y actos de violencia que empezaron a desencadenarse el día lunes a las 2:30 de la tarde.
Señor gobernador, los hechos, además de lo que usted nos ha descrito ayer a propósito de la detención de Leonidas Issa y su liberación, ¿qué pasó en la fiscalía? ¿Hubo destrucción alrededor de la fiscalía, de los juzgados? ¿Qué ha pasado? En efecto, los acontecimientos del día de ayer fueron mucho más extremos. Incluso en la mañana responsabilicé de la integridad mía, de mi familia y de los funcionarios judiciales, policiales y públicos, porque en varios grupos circulaban audios donde se pretendía secuestrar o secuestrarnos a las distintas autoridades. Primero rechazarlo porque estamos en un estado de derecho y las libertades no pueden ser vulneradas. Y luego, respecto de su pregunta, en la fiscalía no hubo mayores inconvenientes, sí una importante presencia de manifestantes que luego se trasladaron hasta el centro de privación de libertad y ahí sí causaron algunos inconvenientes. Secuestraron a 5 policías, secuestraron a cerca de 4 guías ASPs, que son los guías de atención a los privados de la libertad, hirieron a un policía en sus medios de protección en el centro de privación de libertad. Igualmente con absoluta violencia, con una violencia extrema, de tal manera que esos actos, por supuesto que tienen que ser rechazados y además tendrán que responder por los mismos, porque en la misma línea que ha actuado el gobierno y la Policía Nacional, seguiremos actuando con el resto de presuntos delitos que se han cometido con los hechos que acabo de mencionar. ¿Esos daños han sido ya cuantificados, señor gobernador? Por parte de las autoridades del centro penitenciario se encuentran en ese proceso y yo quiero decirle, Miguel, que mire usted la irresponsabilidad, porque es un tema de manejo muy delicado. El centro penitenciario lo hemos mantenido. El hecho de ayer provocado un incidente de las características como el que se vio en los extremos, en un cierto momento puso en riesgo la misma seguridad del centro. De tal forma que esos son actos que igualmente dejan ver el poco sentido común, porque no tengo otra palabra para llamarlo, y la absoluta ligereza con el que se manejan este tipo de acciones. Simplemente una protesta desenfrenada, grupos de manifestantes en camiones a toda marcha, con pitidos, con gente en la parte posterior de los cajones, con las placas cubiertas. Yo pienso que hemos llegado donde el que tiene el garrote más grande, donde el que lanza la mayor cantidad de piedras es el que tiene la razón. Vivimos en un estado de derecho y el gobierno va a estar para hacer respetar la ley, para hacer respetar la libertad y para precautelar los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Los derechos de los unos terminan donde empiezan los derechos de los otros, pero lo que no podemos tolerar y aceptar es que una minoría pretenda imponer a rajatabla y en las condiciones extremas de violencia sus criterios, sus ideas, sus opiniones. Bien, al señor gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, muchas gracias. Un mensaje final en esta hora en donde debiera prevalecer la sensatez, la cordura, el trabajo, el respeto a los demás. El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, el derecho a la resistencia, artículo 98, pero una cosa es eso y otra cosa es la violencia, el vandalismo. Están queriendo arrasar de nuevo con el país y eso no se puede permitir. Su mensaje final, señor gobernador. Definitivamente, una vez más, ratificar y fortalecer sus palabras, Miguel. Creo que es momento de sensatez. Desde el gobierno seguiremos actuando con prudencia, con serenidad, pero también con firmeza, para que ninguno de estos delitos queden en impunidad. Porque esto se ha dado también a razón de que la ciudadanía piensa, o los manifestantes piensan, para particularizar, que pueden hacer cualquier tipo de desmanes, causar cualquier tipo de delitos y seguir tan campantes. Creo que parte de la responsabilidad
de gobernar es evitar estos incidentes, el llamado a que podamos hacer un diálogo franco, sincero, volver a ratificar ese llamado a las autoridades de la Iglesia Católica a nivel nacional, sentarnos a la mesa los unos a los otros. Encuentro que marque la inflexión, que le devuelva la tranquilidad al país. La mayoría de los ciudadanos queremos trabajar, la mayoría de los ciudadanos queremos progresar, la mayoría de los ciudadanos queremos vivir en libertad. Y ese es el llamado la mañana de hoy en esta lamentable tercera jornada de paralización. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al señor gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, y que ojalá esto logremos superar en el país. 8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto diálogo con el general Paco Moncayo y el sociólogo Simón Ordóñez. ¿Cómo evitar en el país que se sucedan hechos que ojalá nunca se repitan como octubre 2019? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional. Si no hogares, te lo mereces. MenecsConstructores.com